Hablemos acerca de ocultación de información en funciones. Esta cuestión no tiene nada que ver con datos secretos, privacidad, protección de datos, ni nada parecido. Nos referimos a aspectos más técnicos y menos mediáticos. Bien, la primera pregunta que nos podemos plantear referente a la ocultación de información es: ¿qué pasaría si los datos locales de una función fueran accesibles desde otras funciones? Básicamente, si una función pudiera acceder y modificar datos de otras funciones. Podemos intuir que el resultado sería un código propenso a errores, porque podríamos modificar los datos locales de manera accidental y provocar errores inesperados debido a estas modificaciones. En segundo lugar, el código se convierte en un código difícilmente mantenible. ¿Por qué? Porque podríamos encontrarnos en esta situación. No podemos cambiar la definición de una función A suprimiendo, por ejemplo, alguna variable local de A. ¿Por qué? Porque otra función B estaría accediendo, estaría utilizando el valor de esa variable local A. Con ocultación de información, en definitiva, lo que queremos decir es que cada función tiene sus propios datos. Esos datos serán tanto los parámetros formales como los datos locales explícitos declarados en la función. Y esos datos no se conocen, no se pueden usar en ningún otro sitio. Esto va a impedir que una función pueda interferir en el funcionamiento de otras. Así pues, los datos son propios de cada función. Por otro lado, también relacionado con la ocultación de información, podemos pensar en la siguiente afirmación. Al llamar a una función, no nos preocupamos de saber cómo realiza su tarea, sino únicamente de qué necesita para realizar esa tarea y qué devuelve. Esto nos va a permitir, por ejemplo, cambiar la implementación de la función, sin tener que modificar nada en la función que hace la llamada. Por supuesto, esto es cierto si no se modifica la cabecera. Básicamente lo que vamos a hacer es cambiar el cuerpo o al menos posibilitar el cambio del cuerpo de la función. Conocido que necesita, conocido que devuelve, lo que podemos hacer es cambiar la manera en la que se realizan esos cálculos. Un sencillo ejemplo, y seguro que usted podrá pensar muchísimos más. Función que calcula si un número es primo. Bien, para calcular si un número es primo, lo único que necesitamos es encontrar un divisor de ese número. Si encontramos un divisor, supuesto un divisor no trivial, que no sea ni uno ni el propio número, pues ya podremos deducir, podremos afirmar que ese número no es primo. Así pues, una función main que utilice una función de este tipo podría ser la siguiente. Leeríamos un valor, llamado en este caso un número, una variable un número, y como puede ver utilizaríamos una función, llamaríamos a una función llamada exprimo, a la que proporcionamos el valor leído, y esa función, evidentemente, simplemente ver por la manera en la que se está llamando, sería una función bool. El resultado de esa función se copiaría en la variable exprimo, de forma que si un número es primo, la función devolvería true y la variable exprimo se quedaría con el valor true. Así, la cabecera de esa función sería la que estamos mostrando aquí arriba. Exprimo es una función bool, devuelve un valor bool que recibe un valor entero. Los cálculos que se realicen para calcular, para saber si ese valor es primo o no, pues dependerá pues, de las fuentes que consultemos, de nuestro conocimiento en matemáticas, de nuestro interés en hacerlo más eficiente, en fin, pueden haber muchos factores que influyan en el código que escribamos. Presentamos una primera versión en la cual, como indicamos, no vamos a tener muy en cuenta la eficiencia. Observe en cualquier caso que la cabecera de la función es exactamente la misma que mostramos en la llamada a la función. Bien, en este caso se trata de
utilizar un ciclo, aunque aquí está escrito con la sintaxis de un ciclo for. Observará que se trata de un ciclo controlado por condición, porque hay dos expresiones lógicas que controlan si se debe continuar iterando o no. Observe que tenemos un dato llamado divisor, que toma valores de 2 en adelante, por el más, y ese valor divisor tomará valores 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos, y el ciclo iterará mientras divisor sea menor que tope y exprimo. Por defecto exprimo se ha establecido a verdad para asegurar que al menos entra una vez en el ciclo, y el valor tope se ha establecido igual a valor. Por lo tanto, piense por ejemplo que si queremos saber si 16 es primo, iterará, si tenemos en cuenta únicamente la primera condición, divisor vale 2 y luego valdrá 2, 3, 4, 5, 6 puntos suspensivos hasta un valor de 16. Evidentemente, en un número no primo nunca llegará a ese valor, pero piense por ejemplo en el 17. En el 17 sí va a ocurrir que divisor tomará valores 2, 3, 4 puntos suspensivos hasta 17. Es primo nunca será cierto y por lo tanto esta condición global será falsa porque divisor llegará a un momento que será igual a tope. Bien, en cualquier caso, en cada iteración se comprueba si es divisible y si lo es, la variable de primo se pone a falso para evitar que se den nuevas iteraciones. En cualquier caso, la función devuelve verdad o falso. El valor por defecto es verdad y si se encuentra un divisor, la variable primo se pone a falso y ese será el valor devuelto. Puede pensar y piense claramente por qué esta versión no es eficiente. De hecho, lo comenté anteriormente. Ponga el caso del valor 17, que es el que nos sirvió de ejemplo. Parece claro que no sería necesario comprobar divisores tentativos 2, 3, 4 puntos suspensivos, 8, 9, 10, 11 puntos suspensivos, porque si el divisor tentativo es mayor que la mitad del valor comprobado, evidentemente no será necesario realizar nuevas comprobaciones porque nunca va a ser divisible. Piense incluso en el cálculo para 127. Está claro que estamos realizando múltiples comprobaciones que sabemos que no van a dar resultado y que son inútiles, por lo tanto deberíamos evitarlas. Podemos modificar este algoritmo cambiando el tope. En lugar de llegar hasta el valor comprobado, incluso en lugar de llegar hasta la mitad del valor comprobado, podremos, y esto le dejamos para que revise sus libros de matemáticas, que compruebe que basta con establecer un tope igual a la raíz cuadrada del valor. Por lo tanto, empezando con divisores con tentativos, empezando con un divisor tentativo de 2 y terminando con la raíz cuadrada del valor comprobado, es más que suficiente para asegurar que la divisibilidad de valor se puede comprobar correctamente. Si esto es así, y lo es, observe que la raíz cuadrada de 127 es 11.269, con lo cual nos bastaría simplemente comprobar los valores 2, 3, 4, puntos suspensivos 11. Desde luego muchísimo más alejado de los 125 comprobaciones que realizamos en el algoritmo anterior. Así que, como puede ver, una pequeña modificación en el algoritmo conseguimos una solución mucho más eficiente. No modificamos en absoluto la cabecera de la función. La función sigue recibiendo el mismo valor y sigue devolviendo el mismo valor. Como dije antes, simplemente cambiamos todo el contenido, todo el cuerpo de la función por uno nuevo que resulta mucho más eficiente computacionalmente. Por lo tanto, es condición indispensable que la cabecera no cambie. Y si no cambia la cabecera,
la llamada a la nueva versión de la función exprimo tampoco cambiará. Observe cómo la función main sigue utilizando una función que se llama exprimo, a la que se le suministra un número entero y sigue obteniendo un dato de tipo bool. El usuario de la función exprimo, en este caso la función main, no sabe qué algoritmo es el que se está utilizando. Simplemente debe saber cómo llamar esa función y qué recibe de esa función. La función exprimo encapsula en su cuerpo todos los datos locales que necesita para realizar los cálculos oportunos. Veamos un nuevo ejemplo. En el caso del cálculo de la función acumulativa de distribución de una gaussiana, un ejemplo que ya hemos trabajado en las clases de prácticas, ejemplo que se basa en el cálculo de la función de Gauss. Podríamos haber utilizado una función como la que aquí estamos mostrando, función que recibe tres valores, x, media y desviación típica. Evidentemente se puede mejorar, con el tiempo lo haremos mejor, pero de momento seguiremos trabajando en esta formulación clásica de funciones. La función Gauss, por lo tanto, tiene, repito, tres parámetros formales, m y s, media y desviación típica, que son los parámetros propios de la distribución gaussiana, y x, que corresponde al punto, a la abscisa en la cual queremos calcular g de x. La cabecera, por lo tanto, es la que aquí tenemos, función que recibe tres valores dobles y devuelve un valor doble. Bueno, perdón, en este caso se trataría de la función acumulativa de densidad. Esta función llamará a la función Gauss que hemos escrito o que ya conocemos de haber trabajado con ella. Proponemos una primera versión con la que hemos trabajado en las clases de prácticas, en las relaciones de problemas, que se basa en una implementación directa del cálculo de la función acumulativa haciendo múltiples llamadas, como puede ver en este ciclo for, a la función de Gauss. Realmente lo que estamos haciendo es simular la integral infinita por una serie finita de sumandos, solo que en lugar de empezar, evidentemente, para valores de abscisa menos infinito, empezamos por un valor de media menos 3 veces la desviación típica y vamos haciendo saltos de tamaño finito, en este caso a valor de milésima, y esos van a ser todos los sumandos que se van a incorporar a la suma. Así que esta sería una implementación directa del cálculo de la función acumulativa. Es una función que, aunque esté optimizada, sigue siendo lenta en ejecución. En lugar de esta versión, vamos a presentar otra. Observe que en cualquier caso tenemos tres parámetros, x, media y desviación típica, y función que devuelve un valor doble. El nombre de la función va a cambiar para que se puedan comprobar las dos versiones en una misma ejecución, pero realmente a la hora de la verdad tendrá que elegir una implementación u otra y le llamará CDF. La segunda versión, aquí estamos presentando distintas mejoras, evidentemente esta es la versión de fuerza bruta, perdón, y una vez sacados factores comunes, esa versión se puede mejorar. Bien, una nueva versión que utiliza una aproximación numérica es la que presentamos en esta presentación, en esta figura. Observe que sigue siendo una función que recibe un valor x, una media y una desviación típica y devuelve un valor real. Observará que la implementación prácticamente no tiene nada que ver con la anterior, pero los cálculos que realiza son mucho más eficientes y mucho más rápidos. De hecho, observe que únicamente realiza una llamada a la función de Gauss. No hay un solo ciclo, por lo tanto debe ser mucho más rápido de ejecutar que la anterior. Así que podríamos cambiar todo el código que aparece en esta función por este otro y el resultado sería equivalente. Ocultamos el algoritmo al usuario de la función. El código de la función está aislado, podemos cambiarlo siempre que la cabecera de la función no se modifique. Cuando se usa un componente software no debemos preocuparnos acerca de los detalles de la implementación, solamente cómo se usa
y que proporciona